10.000 kilómetros separan España de Japón. Pero no solo eso, las diferencias en el pasado histórico, la cultura y el idioma de cada país amplían esa distancia. Es difícil pensar que, en la otra punta del mundo, haya personas a las que pueda interesarle lo ocurrido en España hace 40 o 50 años. Pero esas personas existen. Una de las más destacadas se llama Shingo Kato. En 1996, un viaje de estudios lo trajo a nuestro país. Su visita coincidió con aquella famosa campaña electoral que enfrentaba a Aznar con Felipe González. Y habéis triunfado de un modo limpio, democrático y ejemplar como hay para la izquierda que predica y da trigo, porque aquí hay muchos predicadores que no dan trigo. A Shingo le llamaron tanto la atención los modos de la política española que decidió dedicar su vida a estudiarlos. Años después, se ha convertido en uno de los pocos historiadores de España de origen japonés. Shingo vive en Kioto, la antigua capital de Japón, y trabaja en Tokio. He podido conversar con él por teléfono desde la redacción de ABC. Ahora mismo está haciendo un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Investiga una etapa que le apasiona, la transición española. Yo soy Israel Viana, redactor de la sección de Historia de ABC, y esto es Estamos en la Historia. Shingo Kato, ¿qué tal? Bienvenido a ABC. Hola, soy Shingo, muy bien. Shingo, teníamos muchas ganas de hablar contigo y conocer tu historia. Un historiador japonés que vive a miles de kilómetros, interesado en la historia española y además en sus etapas más recientes. Yo creo que la pregunta que te lanzo es la que nos hacemos muchos. ¿De dónde viene todo ese interés por la historia de España? Empecé a tener interés, por la historia en general desde muy niño. Las series de historia, japonesa, es el programa estrella en los domingos en Japón, y desde muy pequeño me encantó ver esos programas y tal. Pero se trata principalmente de la historia japonesa, y luego en el colegio descubrí, digamos, la historia mundial, ¿no? Y en la escuela secundaria tuve la inmensa suerte de conocer a un maestro que es especializado en la historia europea medieval, y ahora es catedrático en la universidad en Tokio, una de las 8 grandes a las que me he referido, y su clase era muy interesante. Él me enseñó la importancia y diversión de entender los flujos, ¿no?, de la historia. También me encantó, no sé por qué, pero me encantó memorizar los nombres de todas las grandes figuras. César, empezando por César, Augusto o no sé, Carlomagno o todos esos nombres que son para mí y en general para los japoneses son muy largos y no suenan muy familiares, pero para mí es un encanto, es uno de los hobbies que tenía yo de niño. Pero luego cuando me gradué en la universidad, mi padre recomendó estudiar español. Y él acertó, creo. Por eso aquí estoy y ganándome la vida enseñando español y enseñando también la historia española. Normalmente, cuando un historiador extranjero se interesa por la historia de España, suele optar por la Edad Media o tratando aspectos como el imperialismo, la monarquía, el colonialismo, en fin, y en muchos casos la romanización. Digamos, periodos mundialmente más conocidos, incluso por otras culturas. Pero en tu caso es distinto, tu interés está en la historia contemporánea y más concretamente en la transición y la política reciente española. ¿Por qué escogiste esta etapa como tu favorita para investigar? Logré meterme en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Sofía, donde enseñaban todavía a los padres jesuitas, que ahora no. Ahora, los jesuitas, los profesores jesuitas cada vez menos, pero en aquel entonces, hace ya más de 25 años, en aquel entonces sí. Y uno de ellos es el difunto padre Matáis, Anselmo Matáis, que hacía cada año un tour en los países de Europa Occidental, incluyendo Santa Sede. Y en ese tour, en ese giro en los países europeos, era mi primera visita a España. Era en el marzo de 1996. Es decir, en la plena campaña electoral de las elecciones generales en que ganó Aznar. Buenas noches a todos.
El Partido Popular ha ganado las elecciones. Quiero deciros que comprendo, y no solamente comprendo, sino que comparto y agradezco vuestro apoyo, vuestra ayuda y vuestro entusiasmo. Y bueno, o sea, yo no tenía ningún conocimiento de quién es Aznar, quién es Felipe González, qué es lo que es el Partido Socialista Obrero Español, no sabía quién era Manuel Fraga y tal. Pero lo que me sorprendió es la fascinación de la gente por la política. Luego indagué un poquito de esas elecciones y tal. La participación era algo más de 77%. Es algo inimaginable en Japón, en las elecciones generales. Y bueno, los carteles estaban en todos los lados, en las carreteras y en las calles y en los restaurantes y en los bares y tal. O sea, en plena campaña electoral, toda política. Eso me sorprendió muchísimo. Y también los lemas. Vota Felipe González. España en positivo. Bueno, España, en cambio, y frases como váyase, señor González. Tal. Váyase, señor González. No le queda ninguna otra salida honorable, porque usted es el principal y primer responsable de la situación económica, porque usted es el principal y primer responsable de los casos de corrupción y del clima general de corrupción en España. Voy a asumir mi responsabilidad y la voy a asumir plenamente, señor Aznar. Usted no me puede dar ningún ejemplo de responsabilidad política en lo que a usted le hace. Pero lo que más me impactó es un nacionalismo bueno, digamos puro y duro, ¿no? Que, por ejemplo, que Aznar gritara en el balcón de la sede de Génova, ¡viva el rey, viva España! Bueno, es algo que era también inimaginable, ¿no? Si hicieran eso en Japón, serían solo los de ultraderecha. O sea, es algo sería algo raro y prácticamente no lo hace nadie. Actualmente eres profesor allí, en Tokio, en la Universidad de Keio. ¿Qué asignaturas impartes en Japón? Es una asignatura dedicada a la historia española contemporánea. O sea, pero en la clase hablo de todo. O sea, hablo desde, por ejemplo, la ciudad que antiguamente se llamaba César Augusta, que es actualmente Zaragoza, por ejemplo, ¿no? O sea, la historia desde la edad romana hasta la actualidad, o sea, hasta el gobierno de Pedro Sánchez. Claro, que se impartan este tipo de asignaturas en la universidad más importante de la capital japonesa dice mucho. Tiene que haber bastante interés en la cultura y la historia de España. ¿Sientes que hay más interés por España en Japón de la que nos podemos imaginar aquí? Bueno, sí que hay en Japón más interés por la historia de España, pero bueno, creo que sí, un poco más de lo que se imaginan en España, pero solo un poco más. O sea, hay muchos aficionados de fútbol español. Claro, por ejemplo, Iniesta jugaba en Kobe, en una ciudad bastante grande de Japón y tal. Pero, por ejemplo, muchos saben la historia que hay detrás del, por ejemplo, clásico Real Madrid versus contra Fútbol Club Barcelona, por ejemplo. La gente sabe que detrás del clásico los dos nacionalismos, español y catalán, ¿no? También saben algo de Felipe II, les sonará el nombre, porque aparece su nombre en todos los libros de texto de la historia mundial, en la secundaria y bachillerato, y también al nivel universitario. Y Felipe II entrevistó a algunos misioneros japoneses, ¿no?
Entonces, habrá algunos que saben quién es Felipe II, Carlos I y tal, pero menos que saben quién es Francisco Franco, por ejemplo. Y todavía menos, por ejemplo, Conde Duque de Olivares. A la hora de los nombres de artistas, son bastante famosos, ¿no? Como Picasso, Dalí, Gaudí, Velázquez, El Greco. Hubo hace un par de años una gran exposición de José de Rivera y, bueno, en la literatura también, Cervantes, claro. Hace unos meses entrevisté para ABC al hispanista Richard Kahn, que es uno de los alumnos más famosos de John Eliot en la Universidad de Cambridge. Él me contó que en la década de los 60 le resultó muy difícil estudiar historia moderna de España en las universidades de Gran Bretaña, y que eso fue lo que le hizo que se tuviera que marchar al extranjero. ¿A ti te resultó muy difícil dedicarte a la historia de España en Japón o tuviste también que emigrar? Bueno, emigrar nunca, pero es que en mi generación no hay bastante dificultad. Pero antes sí. En mi generación, o sea, tengo 48 años y yo no tuve ninguna dificultad. Bueno, nunca tuve la oportunidad de estudiar en España cuando yo tenía, por ejemplo, 20 tantos años y tal, pero empecé a estudiar en España, en la UNED, en Madrid, cuando tenía yo 30 años. Y bueno, pero antes no, antes había bastante dificultad. Por ejemplo, mi maestro en Japón se llama Kazuhiro Kobayashi. Es un nombre bastante largo y difícil para vosotros, me imagino. Pero bueno, murió hace un par de años, lamentablemente. Y él era cristiano, era uno de los primeros japoneses que estudiaron en España en los años 70. Se doctoró en el Colegio de México. También estudió en Universidad de Madrid. Y me dijo, Kobayashi me dijo una vez algo muy interesante. La estancia en España y en México la financió Opus Dei. Sí. Es que en la tradición de la enseñanza de español y de la historiografía española en Japón, la presencia de los cristianos, sobre todo los jesuitas y los de Opus, es muy destacable. Especialmente el nombre del padre Sopeña, Juan Sopeña, es de imprescindible mención. Era catedrático en la Universidad Sofía y muchos historiadores japoneses especializados en España, sobre todo en la era contemporánea, estaban bajo su dirección, especialmente los que se centran en la edad contemporánea y también en la edad moderna. Bueno, yo personalmente no tuve la oportunidad de conocerle en persona, pero la mayoría de los historiadores a los que yo debo intelectualmente estudian bajo su dirección o supervisión. En España, la verdad es que sabes que tenemos la imagen de que en Japón existe mucha afición por algunos aspectos de la cultura española. Ya sabes que, sobre todo el flamenco, son muchos los cantadores, bailadores y guitarristas que se van para allá a hacer carrera. ¿Cómo crees tú que ha crecido el interés por la historia de España en Japón en los últimos años? Bueno, la proliferación, digamos, del flamenco en Japón, para mí es... Bueno, llevo ya muchos años viendo espectáculos de flamenco en Japón, ¿no? Llevo más de 30 años viendo todos esos espectáculos por los japoneses, mayoría mujeres. Es sorprendente. Y el flamenco, en mi opinión, se ha venido consolidando como una de las aficiones, o sea, los hobbies populares que hay en Japón, ¿no? Y el acceso al flamenco es tan fácil que muchos, la mayoría de mujeres, como he dicho, van a la escuela de flamenco después del trabajo. Es como yoga o, no sé, un pádel o no sé, o algo así, ¿no? Los fines de semana van a la escuela de flamenco y dicen que hay más escuelas de flamenco en Japón que en España, no lo sé. No le confirmó, pero creo que es posible. Pero dudo también que ese fenómeno tenga mucho que ver con el interés por la historia o la cultura española. Por ejemplo, muchos saben quién es Paco de Lucía,
¿no? O sea, o Camarón de la Isla, pero, por ejemplo, Federico García Lorca, muy pocos saben quién es. Francisco Franco o la Guerra Civil Española, todavía menos. El flamenco forma parte de, digamos, una especie de cultura de consumo que a veces no se equivale a la cultura en el sentido estricto, ¿no? Pero meterse en el flamenco podría ser una introducción más fácil a la cultura o historia española. Creo que en ese sentido es una cosa muy buena. ¿Y crees que en Japón se enseña bien la historia de España, Shingo? Sí, afortunadamente sí, por los esfuerzos de los historiadores e historiadoras pasado y presente, ¿no? Por cierto, en la Sociedad Japonesa de Historia Española hay muchas mujeres historiadoras, algo poco habitual en la sociedad japonesa, lamentablemente. Pero todavía falta mucho a la hora de la divulgación, especialmente, como he dicho antes, ¿no? Bueno, otra cosa es que los japoneses no tenemos que ser tan agitados a la hora de hablar sobre los temas tan polémicos en España. Creo que es el mérito que tenemos los japoneses. Por ejemplo, los nacionalismos. Nacionalismo español, nacionalismo catalán, nacionalismo vasco, siempre hay polémicos, ¿no? También memoria histórica y colonialismo español, etcétera. Y por ahí podríamos contribuir más. Y como lo han hecho los británicos, ¿no? Y también estadounidenses y franceses. En tus viajes por España, supongo que habrás conocido a muchos españoles y españolas y habrás tenido la oportunidad de tener conversaciones con ellos sobre la historia de España. ¿Tú crees que el español medio conoce bien la historia de su país, en comparación, por ejemplo, con los japoneses y su propia historia? Bueno, en mi caso, yo he conocido principalmente a los historiadores, porque yo viajo a España por motivo de investigación historiográfica. Todos mis amigos, todos no, pero la mayoría son historiadores, historiadoras, pero lo que me sorprende de ellos es que no esconde su inclinación o ideología política, ¿no? Por ejemplo, a veces me dicen que, bueno, soy comunista o yo era comunista radical, pero ahora soy más moderado y tal. Es lo que me dijo un profesor de la Autónoma en que ahora estoy. Y a mí me llama la atención los libros sobre la historia española escritos por los autores, digamos, fuera del mundo académico. Eso me sorprende también. Dicen que la mayoría son una inclinación hacia derecha, ¿no? Un día quiero investigar ese tema, pero es que es una parte de la historia pública en España y algo parecido está pasando también en Japón desde hace unos 20 años. Es interesante, pero también preocupante como un historiador, porque dentro y fuera del terreno académico el rigor científico es imprescindible. Aunque un autor o una autora sea historiador académicamente o historiadora, y conseguir ese rigor académico no es fácil y cuesta entrenamiento, normalmente de años. Veo esa inclinación política y lo que más me sorprende es que no esconden esa inclinación. Ahora, Shingo, creo que te encuentras haciendo un doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid. Si no me equivoco, trata sobre el periodo de la transición. ¿Puedes explicarnos exactamente de qué trata esa tesis? Uh-huh. Bueno, la transición, con mayúscula también, ¿no? Se refiere casi exclusivamente al proceso político, ¿no? Y al nivel estatal. Bueno, hay nivel autonómico también existe, y es importante, ¿no? Pero principalmente al proceso político y al nivel estatal. Pero en mi tesis quiero ampliar esa visión limitada a la política y quiero ver más la transformación social o sociológica, ¿no? Que antecede al proceso político. La gente ya mostró en los sondeos en los primeros años de los 70 una preferencia hacia un régimen democrático antes de la muerte de Franco. Y también hubo un consenso suficiente, por ejemplo, para una legalización
o una libertad de divorcio, ¿no? En la etapa de la transición política y antes también. Y es la legislación social, la de divorcio, que menos tiempo tardó en realizarse. Entonces, en mayor o menor grado, la institucionalización de los valores democráticos, incluyendo la preferencia del régimen democrático, pasando por el divorcio y otras formas de formar familia, y también corrupción, y el tema también de memoria histórica y cosas de esas, se viene institucionalizando según lo que viene valorando la gente española o la sociedad española. O sea, la institucionalización política viene después del cambio de los valores en la sociedad española. Y ese cambio de valores también viene después del cambio en la estructura social. Pero bueno, me focalizo más en el proceso social de los años 70 y también en los 60. Centrándonos ahora en ese periodo de la transición española y en tus trabajos académicos, ¿has tenido la oportunidad de entrevistar o hablar con algunos de los protagonistas de aquella época? Bueno, yo también entrevisté a unos cuantos, y el que yo quería entrevistar más era Adolfo Suárez. Hasta hace, no sé, poco tiempo, era mi ídolo como político. Pero lamentablemente no tuve oportunidad. Y como él, muchos se nos han dejado, ¿no? Lamentablemente. No tuvo éxito en entrevistar a muchos. Así que, bueno, no he entrevistado muchos. Pero la entrevista con Ramón Tamames, por ejemplo, era interesantísimo. Hace ya más de 10 años, pero tenía contactos, el profesor Tamames ya había tenido contactos con otros historiadores japoneses muy mayores que yo, así que no le sorprendió mi visita, pero se alegró muchísimo de que yo le visitara, ¿no? Y dice mucho de su antecedente comunista, y ahora ha sido el candidato de Vox a la presidencia del gobierno. Por eso le pregunté por qué cambió de su postura política. Me contestó: yo no he cambiado nada. Decía Tamames, ¿no? Es el tiempo que ha cambiado. Y también entrevistó a Nicolás Sartorius en su despacho, en la Fundación Alternativa, creo. Y le dije: es usted una leyenda para mí. Tuve una era en que yo admiraba a todos los políticos de la transición política, Adolfo Suárez, Nicolás Sartorius, Tamames también, Fernando Abril, Santiago Carrillo y muchos. Bueno, pues Ingo, muchas gracias por habernos dejado hablar contigo estos minutos y muchas gracias sobre todo por interesarte por la historia de España. Pues aprovecho esta ocasión para agradecerte a ti, Israel, y a ABC. He colaborado una vez con ABC y estoy agradecido de tenerlo otra vez. Y a ti, oyente, gracias por haber escuchado esta entrevista, y ya sabes que si quieres estar al tanto de otros capítulos de historia, este es tu podcast. Nos vemos en el próximo episodio de Estamos en la Historia. Muchas gracias por escuchar. Estamos en la Historia es un programa realizado por Manuel Pérez Villatoro e Israel Viana. Todos sus episodios están disponibles en la web del periódico abc.es y en las plataformas de audio.